En toda época de transición espiritual y mental, hay una pequeña franja de individuos que ya no se contentan con repetir fórmulas, ni con acumular conocimientos inconexos, ni con mendigar a la realidad los frutos que su pensamiento aún no sabe ordenar. Son aquellos que, habiendo comprendido que el pensamiento es causa, comienzan a notar que no basta con pensar, es necesario saber desde dónde se piensa. Porque el pensamiento sin dirección interna se convierte en reflejo, y el reflejo no tiene luz propia. Esta obra está escrita para esas almas. No para el que comienza, sino para el que ha despertado. Para el que ya ha probado la ley y ahora desea dominarla desde su origen, la mente solar. El término mente solar no es una metáfora poética. Es una precisión vibratoria. Existe una mente que reacciona y otra que irradia. Una que recibe sus órdenes del mundo externo, de las circunstancias, del ruido y del juicio ajeno, y otra que emana desde lo alto de sí misma, desde un centro interior no contaminado por las oscilaciones de lo externo. El objetivo de esta obra es guiarte en el tránsito de la primera a la segunda. Dejarás de pensar desde la sombra, ese rincón donde la luz depende de la posición de otro, para comenzar a pensar como el sol, desde el centro, desde arriba, desde una fuente que no puede ser tocada por las nubes. Durante años se ha afirmado que el pensamiento sostenido y definido es el poder más grande del universo. Que el deseo auténtico, sostenido con claridad, acompañado de emoción y repetido en el silencio, se vuelve orden causal en el tejido invisible del mundo. Pero lo que no había dicho aún, porque pocos estaban listos para escucharlo, es que el lugar desde donde se piensa determina la eficacia del pensamiento. Es decir, que no basta con tener una imagen clara, una emoción intensa, una voluntad entrenada, si ese pensamiento nace desde un yo que duda, que teme, que necesita ver para creer. Hay un punto en el ser desde donde el pensamiento se convierte en ley, y ese punto no está en la periferia de la mente, está en su núcleo. Es el centro. Es el eje. Es lo que en este tratado llamo la mente solar. Cuando el pensamiento nace desde ese centro, ya no necesita confirmación. Ya no espera señales. No se pregunta si funcionará. Simplemente irradia, y esa irradiación, pura, constante, no interferida, organiza la realidad como el sol organiza el ciclo de la vida. El pensamiento que irradia no busca atraer. Su frecuencia es tan intensa y estable que el universo, obediente, se curva en torno a él. Ese pensamiento no se lanza como una flecha, sino que actúa como un campo. No pide, emana. No repite por necesidad, sino por afirmación. No espera, declara. Y por eso mismo, su efecto es más veloz, más preciso, más absoluto. Todo este libro será una guía para acceder a ese estado. Y para ello, el lector deberá abandonar hábitos profundamente instalados en su conciencia. Deberá desaprender la costumbre de reaccionar. Deberá dejar de pensar desde la herida, desde la historia, desde la emoción que pide respuestas. Porque la mente solar no responde a heridas ni a necesidades. Solo se activa cuando el pensamiento nace desde el reconocimiento del propio poder, cuando el alma ha dejado de identificarse con sus efectos y ha decidido operar únicamente desde su causa. Este camino no es lineal ni rápido. Es vibratorio. Y su exigencia no es externa, sino interior. Se trata de un reordenamiento completo del foco mental. De sustituir la mente que observa el mundo y reacciona, por la mente que decide el mundo y lo organiza. Se trata de detener el flujo mental que busca aprobación, seguridad, explicación, y reemplazarlo por un foco que no se mueve, que no suplica, que no cae en la trampa de esperar el momento perfecto. El momento perfecto nace del pensamiento que no ha sido corrompido por la necesidad. Y ese pensamiento solo puede emerger desde el centro. A lo largo de los capítulos que siguen, no enseñaré técnicas. Enseñaré estado. Porque lo que aquí se propone no es una herramienta que se usa para lograr un fin, sino una transformación total del eje desde donde la mente opera. No pensar sobre algo, sino pensar desde un lugar nuevo. Ese lugar es el centro inalterable que existe en cada hombre que ha decidido no ser más un reflejo, sino una fuente. No un efecto, sino una ley viva.
el lector verá desaparecer la lucha cuando comience a vibrar desde este centro. Descubrirá que la atracción no necesita ser forzada, que las personas, las condiciones, las ideas y las oportunidades comienzan a acercarse como fragmentos atraídos por un núcleo magnético. Porque esa es la cualidad natural del pensamiento que irradia, reorganiza el mundo externo sin necesidad de fricción. Como el fuego transforma sin empujar. Como el sol hace brotar la flor sin tocarla. Como el alma, cuando ha recordado su origen, organiza todo lo que toca sin imponer. Este no será un libro de promesas. Será un libro de reconocimiento. Un espejo de alto nivel para quien ya ha dejado de preguntarse si la mente tiene poder y ahora desea refinar ese poder hasta que se vuelva perfección vibratoria. No se te pedirá que creas, sino que confirmes. No que sueltes el mundo, sino que lo reordenes desde la nueva perspectiva del yo solar. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás listo. Porque nadie tropieza con este conocimiento sin haber sembrado las causas invisibles que lo hacen madurar. Este libro no encuentra al dormido, encuentra al constructor silencioso que ha descubierto que lo visible ya no es suficiente y que ahora quiere ocupar su verdadero trono, el de aquel que piensa desde el centro y no desde la sombra. La mente solar no se enseña. Se despierta. Y este es el libro para ese despertar. La mente solar, como pensar desde el centro y no desde la sombra. Basado en las enseñanzas de Charles F. Haanel. Edición por Audiolibros Hispanos. Versión no original, esta versión tiene derechos de autor. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Mente de centro. Pensar desde el núcleo y no desde el perímetro. La mayoría de los hombres no piensan, simplemente reaccionan. No viven desde un centro, sino desde una orilla. Su mente, lejos de estar anclada en un eje firme, gira al compás de las impresiones, los sucesos y las voces externas que cada día empujan su atención hacia afuera. Piensan en función de lo que ocurre. Desean en función de lo que les falta. Opinan en función de lo que otros han dicho. Su conciencia es como una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias, incapaz de generar dirección propia. Esta es la mente de periferia. La mente que responde, que evalúa, que teme, que duda. Es una mente reactiva, y por tanto, sin verdadera autoridad. Sus pensamientos son ecos de lo que sucede. Su voluntad es frágil, porque se gasta en intentar controlar lo que no ha sido originado por ella. Su poder creador es mínimo, porque no sabe mantener una idea sin contaminarla con juicios o emociones de segundo orden. Esta mente no puede crear porque no puede sostener. No puede gobernar porque no sabe permanecer en sí. Y no puede transformar porque aún no ha descubierto que todo cambio externo exige primero un pensamiento que no se mueva. En cambio, la mente de centro es otra cosa. No vive en los extremos del pensamiento, no reacciona a cada ola, no interpreta todo lo que pasa. Es la mente que ha elegido pensar desde su núcleo esencial, desde un punto silencioso en el que no hay lucha, solo dirección. Esa mente no pregunta qué pasará, sino que afirman esto es. No busca aprobación, porque se ha validado a sí misma. No necesita estímulo, porque ya arde con fuego propio. Su pensar no es el resultado de una presión, sino la causa de una irradiación. Y esa irradiación es lo que organiza todo lo que la rodea. El tránsito de la mente periférica a la mente central es el primer gran paso en el camino del dominio vibratorio. Es el paso del buscador al emisor. Del estudiante al emisor de frecuencia. Pensar desde el núcleo significa comenzar toda actividad mental desde una identidad que no duda de sí misma. Es saber antes de desear. Es ser antes de manifestar. Es establecerse en el punto de origen antes de tocar los puntos externos. Y ese punto de origen no se encuentra, se construye. ¿Cómo se construye el centro mental? Primero,
deteniendo el impulso de mirar hacia afuera. La mente periférica vive pendiente de lo que ocurre, de lo que se dice, de lo que otros piensan, de lo que pueda fallar. Su atención es un péndulo. El pensamiento de centro, en cambio, renuncia a esa oscilación y comienza a entrenarse para mirar hacia adentro sin distracción. No con evasión, sino con autoridad. Porque sabe que el afuera no es fuente, sino resultado. Que las condiciones visibles son sombras de imágenes internas. Que lo importante no es lo que ocurre, sino desde donde estás pensando lo que ocurre. La mente de centro no niega al mundo, lo reordena. No huye de los hechos, los coloca en su justa medida. Porque no le teme al conflicto externo, ya que no permite que su pensamiento sea absorbido por él. Su fuerza está en que ha comprendido que la energía sigue a la atención, y por eso su atención ya no es de nadie más. Le pertenece. Está centrada. Está en su eje. Está en su causa. Para operar desde ese centro, es necesario reconocer que el pensamiento no es libre si no tiene dirección interna. Que desear no es suficiente si no se sabe desde qué identidad se desea. Que afirmar no basta si la afirmación es un intento de convencerse, y no la expresión natural de un saber interno que ya no se discute. Pensar desde el núcleo es hablarle al universo como quien da una orden, no como quien emite una súplica. Es sostener una frecuencia mental tan clara y no negociable que el mundo, obediente, comience a organizarse sin necesidad de presión ni de vigilancia. Porque la realidad no responde a la intensidad del deseo, sino a la estabilidad de la emisión. Y la estabilidad solo nace en el centro. Solo quien ha dejado de vibrar en reacción puede empezar a vibrar en creación. El pensamiento periférico intenta atraer. El pensamiento central irradia. Esa es la diferencia entre el que busca y el que sabe. Entre el que repite fórmulas esperando resultados, y el que ha instalado en sí mismo una frecuencia tan clara que ya no necesita repetir, solo sostener. Porque sabe que sostener, cuando se piensa desde el núcleo, es la forma más elevada de decretar. Esto, por supuesto, exige entrenamiento. Nadie accede al centro por accidente. Debe hacerse el tránsito con disciplina y decisión. Debe practicarse el acto de permanecer. Permanecer en la idea, en la imagen, en la emoción constructiva, sin ceder a la tentación de corregir, de cuestionar, de evaluar el proceso antes de tiempo. La mente de centro no necesita pruebas, porque su vibración ya ha confirmado el resultado. No pide garantías, porque su certeza es garantía. No compite, no compara, no explica. Simplemente emite. Y al emitir desde ese centro, la vida comienza a ordenarse. Sin violencia, sin urgencia, sin esfuerzo innecesario. Las oportunidades llegan no porque se las persiga, sino porque se las convoca con la calidad del pensamiento que ya no oscila. Los conflictos se disuelven no porque se los niegue, sino porque ya no encuentran en ti una frecuencia que los alimente. El entorno se adapta porque el núcleo es fuerte. Desde ese punto, la creación se vuelve natural. No requiere rituales, ni repeticiones ansiosas, ni observación constante. Requiere presencia. Requiere instalación. Requiere estar tan adentro de ti mismo que no haya ruido externo lo suficientemente fuerte como para sacarte del eje. Y cuando eso se logra, cuando la mente ha dejado de operar como espejo y se ha vuelto sol, la vida comienza a reflejar esa luz con una fidelidad casi milagrosa. Pero ya no hay milagros para quien piensa desde el centro. Solo hay ley. Ley silenciosa, obediente, exacta. Ley que responde a quien se atreve a pensar no desde la herida, sino desde el origen. No desde la carencia, sino desde la causa. No desde el reclamo, sino desde la conciencia de ser. Tú puedes convertirte en esa mente. Puedes ocupar ese trono interno. Pero primero, debes renunciar a la costumbre de reaccionar. Debes dejar de pensar como quien espera y comenzar a pensar como quien establece. Debes dejar de medir resultados antes de tiempo y sostener la frecuencia aunque no veas señales.
Debes abandonar el hábito de mirar el mundo como si él tuviera el poder. Y comenzar a recordar que el único poder verdadero nace cuando el pensamiento ha dejado de girar y ha comenzado a irradiar. Ese pensamiento, esa mente, ese centro, no está lejos. Está en ti. Y esta obra te guiará a habitarlo. Porque el sol no pide permiso para brillar. Solo es. Capítulo 2. Desactivar el pensamiento reflejo, el arte de no responder al mundo. Toda mente que aún no ha sido entrenada para operar desde su centro está, por defecto, sometida a la inercia de lo externo. Vive repitiendo, imitando, absorbiendo. Su pensar no es propio, sino reflejo. Se alimenta de lo que ocurre a su alrededor y de lo que otros han dicho antes. No crea, reacciona. No proyecta, rebota. No organiza, se deja arrastrar por los estímulos. Esta forma de operar, aunque común, es profundamente limitante. Porque quien piensa como respuesta está cediendo el mando de su vibración a lo que no controla. Llamamos a esta forma de pensar pensamiento reflejo. Es la actividad mental que no nace de una dirección interior, sino de un estímulo externo. Ocurre algo, y la mente responde con una emoción, una conclusión, un juicio o una decisión automática. Este patrón es tan veloz, tan enraizado, que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que no están pensando. Están repitiendo ecos. El pensamiento reflejo es el eco de la realidad, no su causa. Y sin embargo, se puede vivir así toda una vida, reaccionando a las noticias, a las palabras de otros, al estado del clima, al rostro de un desconocido, a las cifras, a las costumbres, a la opinión general. Se responde sin detenerse, se opina sin meditar, se teme sin analizar. Y de este modo, la mente se vuelve una superficie sin profundidad, un espejo sucio que reproduce formas sin claridad ni orden. ¿Y qué produce esto? Inestabilidad. Duda. Falta de rumbo. Inconsistencia vibratoria. Una mente que reacciona no puede sostener una frecuencia coherente. Y si no puede sostenerla, tampoco puede manifestar nada con precisión. Porque la ley universal responde únicamente a vibraciones estables, a pensamientos cargados con dirección clara y no contaminados por contradicción. Por ello, el primer gran paso para acceder a la mente solar es desactivar este mecanismo de respuesta automática. Debe interrumpirse la costumbre de pensar como reflejo. Debe neutralizarse el impulso de opinar sobre todo. Debe silenciarse el eco interior que intenta interpretar lo que ocurre apenas ha ocurrido. Porque ese impulso de responder, de analizar, de clasificar, de defenderse, de proyectar, es precisamente lo que mantiene a la mente girando en la periferia, lejos del centro desde donde podría emitir una vibración organizadora. El pensamiento reflejo se alimenta de tres fuentes: la emoción desbordada, la atención sin disciplina y la identificación con el mundo. Cuando uno se identifica con la situación externa, cualquier movimiento en ella genera una sacudida interna. Como si el alma dependiera del entorno para saber quién es. Y ese es el mayor error. La mente solar no se define por lo que ocurre, sino que define lo que habrá de ocurrir. Para romper el patrón del pensamiento reflejo, lo primero es detener la reacción inmediata. Ante todo hecho externo, debe instalarse un instante de inmovilidad. Un silencio breve. Una pausa vibratoria. Ese momento es oro puro. Es el instante en que se puede decidir si se piensa desde el yo condicionado o desde el yo creador. Si se responde con automatismo o con poder. Quien aprende a colocar este instante entre el estímulo y la respuesta, comienza a recuperar el timón de su mente. El segundo paso es desidentificarse de lo que ocurre. Comprender, no de forma superficial, sino vibratoria, que el hecho externo no es tú. Que las palabras ajenas, los movimientos del mercado, las reacciones de otros, no tienen sustancia real en tu campo si tú no les cedes energía. Que lo visible es solo forma, y que tú eres causa. Pensar así no es huir del mundo, es colocarse por encima de él, no desde el desprecio, sino desde la autoridad. El tercer paso es dirigir la atención hacia adentro,
sin interpretaciones. Observar sin juicio, sin adjetivo, sin emoción innecesaria. Convertir la conciencia en un espacio que acoge sin absorber. Así, cuando algo ocurre, la mente no se sacude, solo registra. Y al registrar sin reacción, conserva su poder. Ese poder puede luego ser usado para crear, para afirmar, para imaginar con intensidad. Porque no se ha perdido reaccionando. Este entrenamiento lleva tiempo, pero su recompensa es total. Porque quien logra silenciar el eco del mundo externo comienza a oír otra voz, la voz del centro. Esa voz no grita. No debate. No se contradice. Es una certeza silenciosa, firme, serena. Y cuando esa voz habla, el pensamiento que se origina desde ella tiene la fuerza de la ley. No necesita repetirse muchas veces. No necesita confirmación. Se emite una vez, con claridad, y el universo comienza a organizarse en torno a él como si una órbita hubiera sido trazada en el espacio. El pensamiento reflejo jamás podrá hacer eso. Porque su frecuencia no es constante. Se interrumpe. Se quiebra. Cambia de dirección según lo que el mundo diga. Pero el pensamiento de centro, el pensamiento que no responde sino que irradia, se vuelve causa silenciosa de nuevos mundos. La mente solar no es una mente cerrada. Es una mente impermeable. No se niega a ver, pero no permite que lo que ve la contamine. No se aísla del mundo, pero no se rinde ante él. Opera con autonomía vibratoria. Conserva su energía. Y desde esa conservación, crea. A partir de hoy, haz del silencio tu respuesta inicial. Haz del no reaccionar tu primer acto de poder. Haz del pensamiento interno tu verdadera voz. Y observa cómo, al no responder al mundo, comienzas a transformarlo. Porque quien ya no reacciona, comienza a gobernar. Y tú has nacido para gobernar. No a los otros. No a las formas. Sino a tu propio campo mental. Porque allí, y solo allí, se decide tu destino. Capítulo 3. La fijeza interna, cuando el pensamiento se convierte en sol inmóvil. Hay un punto en el arte del pensar donde ya no es necesario corregir, ajustar, modificar ni reinterpretar la idea. Ese punto es la fijeza interna. No como obstinación, no como rigidez mental, sino como estado vibratorio en el cual el pensamiento ha sido tan profundamente instalado que deja de ser una afirmación y se vuelve una identidad. Cuando el pensamiento ya no se repite por necesidad, sino por ser la expresión natural del centro que lo emite, ha nacido lo que llamo el sol inmóvil del pensamiento. Hasta ese momento, la mente ha estado ensayando, afirmando para convencerse, visualizando para sostenerse, corrigiendo desviaciones, vigilando emociones. Pero llega un instante, no anunciado, no forzado, en el que la idea elegida se ha vuelto estructura, y como el eje del mundo, permanece fija mientras todo lo demás gira a su alrededor. Este es el punto donde el pensamiento ya no se construye, simplemente es. Ese pensamiento fijo tiene una cualidad solar, ilumina sin moverse. No reacciona, no se interrumpe, no se diluye por el paso del tiempo o por la ausencia de resultados inmediatos. Está instalado. Está encendido. Es el centro desde el cual todo lo demás comienza a girar en obediencia. Para que el pensamiento alcance ese grado de solidez, no basta repetirlo mecánicamente. Debe ser repetido con conciencia, con emoción viva y, sobre todo, desde un yo que ya no necesita aprobación externa. Porque mientras el pensamiento se emita esperando resultados visibles como confirmación de su validez, no podrá asentarse. Mientras el yo que piensa dude de su propio poder, el pensamiento seguirá siendo tentativa. Mientras se repita para ver si ocurre, no se habrá comprendido que la repetición no es para convencer al mundo, sino para establecer el mundo desde dentro. Aquí radica la gran diferencia entre el pensamiento infantil y el pensamiento solar. El primero se lanza y espera respuesta. El segundo se fija y la genera. El primero se pregunta si la ley lo escuchará.
el segundo opera desde la ley como si él mismo fuera la voz de su cumplimiento. Y en efecto, lo es. Porque cuando el pensamiento se ha vuelto vibración inquebrantable, el universo ya no lo evalúa, lo ejecuta. Esto exige, sin embargo, un proceso progresivo. La mente debe ser reeducada. Debe ser llevada, paso a paso, desde la oscilación hasta la fijeza. Y eso se logra mediante la repetición consciente, no como acto supersticioso, sino como acto constructor. Cada vez que repites una imagen mental con claridad, emoción y dirección, estás trazando una línea más profunda en el campo etérico del subconsciente. Estás imprimiendo el molde, estás afinando la vibración, estás consolidando la forma. Al principio, este pensamiento necesita protección. Debe ser defendido de los pensamientos contrarios, de las emociones que lo contradicen, de las palabras que lo niegan. Pero con el tiempo, y esta es la recompensa gloriosa, el pensamiento comienza a defenderse a sí mismo. Ya no se tambalea. Ya no necesita estímulo. Ya no pide. Ha adquirido densidad, ha ganado peso vibratorio, se ha vuelto ley dentro del campo interno. Y como todo lo que es ley, produce resultado por inevitabilidad. El verdadero poder de esta fijeza no está en la fuerza, sino en la constancia. No es un pensamiento violento, ni eufórico, ni desmesurado. Es un pensamiento tranquilo como el corazón del fuego, que quema sin ruido, que organiza sin agitar, que transforma sin esfuerzo. La mente solar no piensa con estridencia. Piensa con profundidad. Y la profundidad del pensamiento se mide por su capacidad de permanecer sin alteración. Ahora bien, ¿qué impide que un pensamiento se fije? La duda, la ansiedad, la necesidad de aprobación, la impaciencia. Todos estos son síntomas de una mente aún periférica, aún sujeta a la validación externa. Por eso, el entrenamiento no es solo repetir el pensamiento, sino consolidar el yo que lo sostiene. Porque un pensamiento poderoso en manos de un yo débil no puede mantenerse. El pensamiento solo se vuelve sol inmóvil cuando el yo que lo emite ha dejado de negociar su autoridad interna. Este es el estado al que te guío, no hacia un pensamiento nuevo cada día, sino hacia una estructura vibratoria tan coherente, tan afirmada, tan asentada, que ya no necesita ser defendida, solo sostenida. Como el sol que no se mueve, pero hace moverse todo lo que lo rodea, así debe volverse tu idea central. Ya no buscada, sino vivida. Ya no deseada, sino encarnada. Ya no afirmada con palabras, sino afirmada con presencia. Y cuando esto se logra, todo lo demás se reorganiza. La acción deja de ser caótica. La intuición se vuelve precisa. Las decisiones emergen sin duda. Las oportunidades aparecen como piezas atraídas por un campo magnético invisible. Porque la realidad responde al pensamiento fijo no como a una petición, sino como a un decreto. Por eso te digo, no pienses más de lo necesario. Piensa mejor. Piensa más profundo. Piensa desde ese centro donde ya no hay alternativa a lo que sabes. Instala tu idea como se instala una verdad en el corazón del universo. Repite hasta que la repetición se vuelva innecesaria. Emite hasta que la emisión se vuelva identidad. Sostén hasta que ya no sepas vivir sin ese centro. Entonces, el pensamiento habrá cumplido su cometido. Habrá dejado de ser pensamiento para volverse destino. Y tú ya no serás el pensador que busca resultados. Serás el ser que sostiene una frecuencia tan clara, tan estable, tan exacta, que el mundo, en silencio, se inclina ante ella sin resistencia. Ese es el poder de la fijeza interna. El poder de no moverse. El poder de no necesitar. El poder de ser como el sol. Inmóvil, pero creador de toda vida. Capítulo 4. El estado de irradiación silenciosa. Cómo pensar sin tensión. Vibrar sin intención ansiosa. Lograr sin perseguir. Hay una etapa en la evolución del pensamiento consciente en la que toda lucha cesa. No porque se haya renunciado al logro,
sino porque el alma ha comprendido que el universo no responde al esfuerzo, sino a la vibración. Hasta ese momento, el individuo ha afirmado, ha visualizado, ha repetido con fervor, ha sostenido ideas contra la marea de sus emociones. Y eso está bien. Es parte del proceso de construcción. Pero hay un punto en el que el pensamiento ya no necesita tensión, y el logro deja de depender del movimiento. Ese punto es lo que llamo el estado de irradiación silenciosa. El pensamiento, cuando ha sido correctamente instalado, ya no requiere ser empujado. Irradia. Ya no exige ser defendido. Vibre. Ya no suplica por resultados. Simplemente organiza la realidad a su alrededor sin necesidad de voluntad forzada. Porque ha alcanzado una frecuencia tan natural, tan constante, tan centrada, que su sola presencia es suficiente para iniciar la transformación. La mente común, atrapada aún en la lógica de la acción física, cree que cuanto más desea algo, más fuerza debe aplicar. Más tensión, más planificación, más vigilancia. Pero eso es un reflejo del pensamiento reactivo. La mente solar, por el contrario, ha comprendido que el universo no se impresiona por el esfuerzo, sino que responde al orden. No obedece a la ansiedad, sino a la coherencia vibratoria. Cuando se entra en este estado, el pensamiento actúa como una llama. No salta, no se apura, no pide. Permanece, arde en su centro. Irradia sin necesidad de ser visto. Y por esa misma razón, atrae, organiza, transforma. Porque lo que no lucha, lo que no se mueve en confusión, tiene poder de dirección natural. El pensamiento se vuelve como el aroma de una flor, no corre tras nadie, y sin embargo, todos los sentidos lo perciben. Este estado no es pasividad. No es resignación. Es la expresión más elevada del dominio mental. Porque solo quien ha dejado de necesitar que el mundo le confirme su pensamiento puede sostener una vibración sin interrupción. La ansiedad es la vibración del que aún duda. La tensión es el sello del que aún cree que debe forzar el universo. La persecución mental es la marca del que todavía no ha descubierto que todo ya está concedido, solo falta la coherencia del canal que lo recibe. Y esa coherencia nace cuando el pensamiento ha dejado de girar y comienza a irradiar. Irradiar significa emitir sin buscar. Vibrar sin intención forzada. Pensar sin perturbar. Es sostener la imagen sin interrogarla. Es vivir como si ya fuese real, no con palabras, sino con la actitud silenciosa del que ya no necesita hacer mucho para que todo ocurra. Porque ya ha hecho lo esencial, alinear su frecuencia con la del resultado. Una mente que irradia no se cansa. Porque no empuja. No entra en conflicto consigo misma. No duda en secreto de lo que afirma en voz alta. Su pensamiento se ha convertido en una corriente estable. Y esa corriente, como todo lo estable en la creación, tiene poder magnético. No necesita atraer, simplemente aparece lo que le corresponde. Desde este estado, el mundo comienza a responder de otra manera. Las condiciones dejan de ser obstáculos y se vuelven confirmaciones. Lo que antes parecía necesitar gran preparación, ahora sucede con sencillez. La acción se vuelve precisa. Las palabras se vuelven pocas. Las decisiones emergen sin esfuerzo mental. No porque se haya perdido la voluntad, sino porque la voluntad ya no es instrumento de presión, sino de permanencia. Irradiar es permanecer. No en rigidez, sino en convicción. No en espera ansiosa, sino en vibración estable. No en lucha, sino en certeza. Y esa certeza no se expresa en gritos, sino en silencio. Porque el silencio del que ha comprendido es la frecuencia más poderosa que puede emitir la mente. Para acceder a este estado, el individuo debe haber recorrido un camino de desidentificación con el mundo externo. Debe haber soltado la necesidad de resultados inmediatos. Debe haber abandonado la idea de que lo externo tiene más poder que lo interno. Y, sobre todo, debe haber aprendido a confiar en su propia vibración más que en las circunstancias. Desde allí,
la vida se vuelve respuesta. El día no comienza con preguntas, sino con afirmaciones internas. Las condiciones ya no son un termómetro, sino un reflejo fiel. Y el alma deja de pedir, porque ya sabe. Este es el verdadero descanso del pensador creador, el momento en que deja de perseguir, y comienza a emitir con tal pureza que todo lo que le es afín acude sin resistencia. El universo no se mueve por urgencia, sino por orden. No responde al grito, sino al pulso. Y si tu mente ha dejado de fragmentarse, de interrumpirse, de contradecirse, entonces ya no hay por qué forzar nada. Lo que es tuyo vendrá. Lo que has afirmado será. Lo que has vibrado aparecerá. No por azar. No por milagro. Sino porque el pensamiento que irradia con silencio ya ha sido reconocido por la ley como decreto activo. Y cuando eso sucede, ya no es necesario pensar mucho. Solo ser. Capítulo 5. El pensamiento como rayo, directo, puro, causal. La geometría mental de la mente solar. Pensar en línea recta sin rebote energético. Todo en el universo sigue un patrón. La rama no crece al azar, el río no fluye sin dirección, la estrella no titila sin órbita. Hay orden, hay trayectoria, hay ley. El pensamiento, como energía organizadora que es, no escapa a esta verdad, también posee forma, dirección, densidad y geometría. Y así como un ingeniero traza una línea recta para transmitir fuerza sin pérdida, la mente solar piensa de igual manera, en línea recta, sin desvío, sin rebote, sin pérdida vibratoria. Este capítulo no trata sobre lo que se piensa, sino sobre cómo se piensa. Porque una imagen puede ser poderosa, un deseo puede ser legítimo, una afirmación puede estar bien formulada. Y sin embargo, si el pensamiento que la sostiene rebota en emociones no lineadas, se quiebra ante la duda o se interrumpe por hábitos inconscientes, su fuerza se disuelve antes de producir forma. Es como enviar una orden a través de un cable dañado, el mensaje no llega, y lo que llega es confuso. La mente solar, al contrario, piensa como un rayo. No por velocidad, sino por dirección pura. Su pensamiento no zigzaguea, no se dispersa, no se contamina. Se origina en el núcleo del ser y se proyecta hacia el objeto mental como una línea de energía recta, precisa, intocable. Esto no es metáfora. Es una geometría mental real. El pensamiento rayo no rebota, porque ha dejado de buscar aprobación. No se dobla, porque no nace de la duda. No se desvía, porque no busca caminos más cortos, ya sabe a dónde va. Esta geometría mental, línea recta entre causa y efecto, es la forma más pura de manifestación consciente. El pensamiento no gira alrededor del objeto deseado, lo atraviesa. No lo espera, lo afirma. No lo suplica, lo emite. Y esa emisión directa, sostenida y sin contradicción, reordena el campo vibratorio del entorno con una eficiencia que parecería milagrosa si no fuera ley. Muchos piensan como curva. Se acercan al objeto, pero no lo tocan. Visualizan, pero temen. Afirman, pero se corrigen. Sostienen la imagen un momento, pero luego dudan si es realista, si merecen, si es lo correcto. Ese pensamiento no llega. O si llega, lo hace deformado, interceptado por capas de confusión. El universo responde a la señal, pero la señal no fue clara. El pensamiento como rayo, en cambio, no negocia consigo mismo. No se interrumpe para examinar si debe existir. Ha sido elegido y sostenido como verdad. Y por tanto, su fuerza es absoluta. Es una línea limpia, como el trazo de un compás sin titubeo. Y esa limpieza interior crea condiciones exteriores con igual precisión. Pero este tipo de pensamiento no se logra sin reeducación. La mente común ha aprendido a pensar como una espiral ansiosa. Ronda el deseo, lo toca y se aleja. Vuelve a él y se compara. Lo afirma y lo posterga. No ha sido entrenada en la emisión recta.
Por eso, para pensar como rayo, la mente debe primero descontaminar su trayectoria. Esto implica eliminar todo juicio contradictorio sobre el objeto mental, renunciar a la necesidad de que otros confirmen nuestra visión, dejar de evaluar el progreso cada día y, sobre todo, pensar con dirección, no con ansiedad. Un rayo no duda mientras se emite. Un pensamiento solar tampoco. Aquí surge un principio esencial: la tensión emocional crea curvatura mental. Todo pensamiento emitido con ansiedad tiende a perder dirección. En cambio, el pensamiento que nace de la certeza interna y es sostenido en Dharma, conserva su dirección sin rebote. Esa es la diferencia entre una vibración que pide y otra que establece. Una se curva en su camino, la otra lo define. La mente solar piensa recto porque no necesita convencer, ya sabe. Y ese saber es lo que permite al pensamiento avanzar en línea directa hacia su realización. Sin tropiezos, sin atajos, sin desvíos. Cuando un pensamiento ha sido emitido como rayo, directo, puro, causal, el universo no interpreta, responde. No evalúa, replica. No espera, se organiza. Porque la forma ya está contenida en la emisión. Y lo que ha sido emitido con limpieza interior, será recibido con claridad exterior. Pensar así es emitir decretos que no necesitan repetición obsesiva. Es afirmar una vez, con fuerza, y luego actuar, hablar, sentir y decidir en total coherencia con lo emitido. Porque el pensamiento como rayo no solo se proyecta, traza el camino de toda acción posterior. No hay contradicción entre lo pensado y lo vivido. Todo se alinea. Todo gira en torno a ese eje invisible que ha sido instalado por la mente como un trazo en el campo universal. Esto transforma la vida en su totalidad. Las decisiones se simplifican. La duda se desvanece. Las emociones se ordenan. Las relaciones cambian. Porque ya no hay caos vibratorio. Hay una línea rectora. Y esa línea, invisible a los ojos pero infalible en su impacto, es el pensamiento causal que ha dejado de fluctuar y ha comenzado a determinar. Así debes pensar a partir de ahora. No como quien busca, sino como quien traza. No como quien desea, sino como quien declara. No como curva emocional, sino como rayo mental. Tu pensamiento es un instrumento. Y su poder está en la claridad de su emisión. No grites más al universo. Trázalo. Capítulo 6. Frecuencia de oro, la vibración que no desciende ante nada. Cómo elevar la frecuencia del pensamiento hasta volverlo incorruptible. El pensamiento, como toda energía en este universo ordenado, vibra. No es una abstracción, ni una sombra interior sin cuerpo. Es una corriente real que viaja, que emite, que organiza, que modela la materia sutil del campo universal. Y como toda vibración, posee frecuencia. Algunas son bajas, se tambalean, se corrompen, se disuelven ante el primer contacto con la duda. Otras son medias, alcanzan algo de forma, pero se interrumpen fácilmente por emociones opuestas. Pero hay una clase superior, una vibración rara, constante, silenciosa, luminosa, la frecuencia de oro. Aquella que no desciende. Aquella que no se interrumpe. Aquella que no se contamina ni se degrada, porque ha sido creada desde un nivel superior de conciencia y sostenida por un yo que ya no vacila. Llamo frecuencia de oro al estado vibratorio del pensamiento que ha sido elevado a su punto más puro y sostenido con tal firmeza que el mundo no puede sino obedecerle. Este pensamiento no se proyecta con ansiedad, ni se lanza para ser recogido por la mirada de otros. Este pensamiento permanece en sí mismo, sin agitación, sin expectativa, sin necesidad de confirmación, y esa es precisamente la razón de su poder. Un pensamiento que vibra en frecuencia de oro no necesita repetirse muchas veces. No necesita ser defendido. No se inmuta ante las condiciones externas. No se debilita por el paso del tiempo. Porque su origen no es la carencia, sino la identidad. No nace del deseo por poseer,
sino del reconocimiento profundo de lo que ya se es. Y por eso no puede ser corrompido. No busca resultados, los emana. No exige que el mundo se incline, el mundo lo hace, porque su vibración es ley pura. Pero para alcanzar esta frecuencia, es necesario que el pensamiento pase por un proceso de refinamiento interior. Como el oro que es purificado en el crisol, el pensamiento debe ser depurado de todo lo que lo ensucia: duda, ansiedad, contradicción, oscilación, ruido emocional. Solo entonces la vibración comienza a elevarse naturalmente, sin esfuerzo, como una llama que, una vez encendida, arde con autonomía. ¿Cómo se eleva la frecuencia del pensamiento? Primero, clarificándolo. Un pensamiento borroso, confuso, lleno de ambigüedad, no puede vibrar alto. Hay que definirlo. Hay que reducirlo a su forma más esencial. Hay que dejarlo limpio, sin adornos innecesarios. Porque la claridad es la base de toda vibración elevada. Donde hay confusión, no puede haber frecuencia estable. Segundo, debe eliminarse toda emoción que lo contraría. Si el pensamiento es afirmación de abundancia, pero la emoción es temor, la vibración se rompe. Si el pensamiento es salud, pero el cuerpo está inmerso en queja, la frecuencia no sube. Por eso, el pensamiento debe estar acompañado de una emoción coherente, elevada, firme. Gratitud sin motivo, gozo anticipado, certeza sin necesidad de prueba. Estas son las emociones que elevan el campo mental hasta que vibra en oro. Tercero, el pensamiento debe ser sostenido sin negociación. No basta con afirmarlo cada día si se lo contradice cada noche. No basta con sentirlo un instante si luego se lo reemplaza por preocupaciones. La frecuencia de oro no nace de la intensidad momentánea, sino de la continuidad vibratoria. Y esa continuidad no requiere esfuerzo físico, solo decisión. Una vez emitido, el pensamiento debe convertirse en el centro mismo de la identidad, en la estructura no discutida de la conciencia. Y cuarto, debe haber renuncia a todo lo que lo degrade. Esto significa soltar el hábito de dudar, de preguntar cuándo, de esperar señales, de observar al mundo para decidir si el pensamiento ha funcionado. La frecuencia de oro se sostiene precisamente cuando el yo que piensa ha dejado de vigilar los resultados y ha comenzado a vivir desde la certeza de que el trabajo ya ha sido hecho. Esta vibración no es emocional. Es estructural. No se mide por el entusiasmo, sino por la estabilidad. Por eso, quienes alcanzan este estado no suelen hablar mucho de lo que están pensando. Vibran. Y eso basta. La presencia de alguien que opera en frecuencia de oro se siente. No porque imponga, sino porque irradia orden. Su mundo está en calma. Sus gestos son justos. Su palabra es pocas veces dicha, pero cuando se pronuncia, reorganiza. No porque intente convencer, sino porque su vibración no permite distorsión. Este estado es la cima del trabajo mental. Desde aquí, toda técnica queda atrás. Ya no se repite por deber, ya no se visualiza por costumbre. La imagen ya está viva. El pensamiento ya es estructura. La vibración es constante. Y el universo se alinea en silencio, como si reconociera que ya no hay más que hacer salvo obedecer. Cuando llegas a este punto, la mente deja de buscar nuevas fórmulas. Ha encontrado la fuente. Tu trabajo ya no es pensar hacia algo, sino vivir desde el algo. Desde una frecuencia tan elevada que todo lo que no corresponde a ella desaparece naturalmente. No porque lo rechaces, sino porque ya no puedes vibrar en lo bajo sin sentir que traicionas tu propia estructura. La frecuencia de oro no lucha contra lo denso. No necesita hacerlo. Simplemente se mantiene. Y su permanencia basta para iluminar, para atraer, para ordenar. Lo que no está en su nivel no resiste su presencia. Se disuelve. Se transforma. Se alinea. Porque lo más alto no necesita imponerse, solo necesita mantenerse. Así debes pensar a partir de hoy. No desde el deseo de cambiar el mundo,
sino desde la certeza de que el mundo responde al tono que tú eliges sostener. Y si ese tono es oro, entonces todo lo demás, personas, hechos, formas, resultados, se volverá reflejo de esa vibración incorruptible. No seas más eco de lo que pasa. Sé emisor de lo que debe ser. No caigas más en la oscilación del mundo. Instálate en la altura silenciosa del pensamiento sostenido. Y desde ahí, permanece. Porque quien permanece, domina. Y quien domina su vibración, hereda su realidad. Capítulo 7. Pensar sin historia, liberarse del pasado como punto de partida. El arte de cortar la inercia mental del yo condicionado y pensar desde el presente sin sombra. Uno de los más grandes obstáculos para pensar en línea recta, vibrar con constancia y crear desde el centro, es la costumbre profundamente arraigada de pensar con el peso del pasado. No hablo aquí del recuerdo episódico ni de la memoria funcional, sino de esa inercia vibratoria invisible que lleva al individuo a tomar como punto de partida todo lo que ha vivido, sufrido, temido o aprendido como limitación. Es una prisión tan sutil que suele confundirse con realismo. Pero no es realismo, es condicionamiento disfrazado de experiencia. La mente que piensa desde la historia no está realmente creando, está repitiendo patrones mentalmente instalados, envolviendo su deseo actual con las sombras de lo que ya pasó, de lo que antes no funcionó, de lo que otros dijeron que no se puede. Es una mente saturada de ecos. Y mientras esos ecos estén presentes, el pensamiento no podrá vibrar libremente. Porque el pasado actúa como una capa densa que debilita la frecuencia, interrumpe la emisión, contamina la pureza de la idea. El yo condicionado, es decir, el yo que se ha construido en base a eventos pasados, opiniones ajenas, emociones no resueltas y fracasos interpretados como identidad, es el principal enemigo de la mente solar. Porque su función no es avanzar, sino preservar lo conocido. Y lo conocido, si está cargado de límites, se convierte en un molde invisible que impide toda transformación verdadera. Pensar sin historia, entonces, es romper el pacto inconsciente con la identidad que te ha definido hasta ahora. Es negarse a comenzar cada pensamiento desde lo que fuiste, desde lo que temiste, desde lo que no funcionó. Es declarar, no soy mi pasado, y no como consuelo, sino como afirmación vibratoria real. Porque el pasado no tiene existencia fuera del pensamiento que lo recuerda. Y si ese recuerdo no se invoca, el pasado desaparece como energía activa. La mente solar piensa desde el presente absoluto. No como evasión del pasado, sino como superación consciente de toda su carga vibratoria. Su pensamiento no nace de la memoria, sino del centro actual del ser. Y por eso, su emisión es limpia, sin rebote, sin curva, sin residuos emocionales. Es como una nota pura, no mezclada con sonidos anteriores. Y precisamente por eso, es poderosa. El primer paso para pensar sin historia es interrumpir la narrativa interior. Esa que dice, esto no es para mí, ya lo intenté antes, yo siempre he sido así, en mi familia nunca se ha logrado. Todas esas frases no son hechos, son vibraciones repetidas. No representan el presente, sino una fidelidad no cuestionada a una versión anterior de ti. Y esa fidelidad es lo que impide la creación de una realidad nueva. La segunda acción es desinstalar la emoción del fracaso. Porque mientras una parte de ti aún conserve la vibración de lo que no fue, cualquier nuevo pensamiento será coloreado por esa sombra. Y lo harás sin que lo notes, como una tinta invisible. El pensamiento dirá sí, pero la emoción dirá no estoy seguro. Y esa contradicción hará que la ley universal se detenga. Porque la ley responde solo a frecuencias claras. El tercer movimiento es crear desde el vacío presente. El vacío no como ausencia, sino como lienzo limpio. Es el estado vibratorio donde no se proyecta el pasado, donde no se anticipa el futuro con temor, donde solo se piensa como quien traza una línea nueva, sin copiar las anteriores. Este tipo de pensamiento no es intelectual. Es estructural. Se siente como libertad. Como amplitud interna. Como si, por fin, tu pensamiento no tuviera que pedirle permiso a tu historia para existir.
Esto es lo que llamo pensamiento inaugural. Un pensamiento que no nace como reacción a lo que ha sido, sino como afirmación de lo que ahora es posible. Es el pensamiento que dice, aquí comienza algo nuevo, y lo dice sin arrastrar lo viejo como argumento. Ese pensamiento crea realidades nuevas porque no está condicionado por realidades anteriores. Cuando alcanzas este nivel, comienzas a operar desde lo que verdaderamente eres, no desde lo que fuiste. Y descubres que todo lo que has vivido pierde poder sobre ti. No porque lo niegues, sino porque ya no lo repites vibratoriamente. Lo integras como recuerdo neutro, pero no como molde. Ya no piensas con temor. Ya no decides con cautela basada en heridas. Ya no visualizas con el freno emocional del que se protegió demasiado tiempo. Ahora piensas como quien ya no tiene pasado, solo posibilidad. Y ese estado es la verdadera libertad mental. Porque mientras el pensamiento esté anclado a lo que fue, no podrá proyectar lo que puede ser. Pero una vez que se ha soltado el ancla, el pensamiento se vuelve como un rayo que parte del cielo. No tiene sombra, no tiene historia, solo dirección. Pensar sin historia no es pensar sin memoria. Es pensar sin arrastrar. Es pensar sin justificar. Es pensar desde el presente como punto de creación pura. Tu pasado puede haber sido lo que haya sido. Pero en este instante, si no lo piensas, no existe. Y si no existe, no tiene poder sobre tu frecuencia. Por tanto, renuncia a pensar como alguien que fue algo. Y comienza a pensar como quién es lo que elige ahora. No desde la herida, sino desde el centro. No desde la repetición, sino desde la irradiación. No desde el recuerdo, sino desde la luz que no depende del tiempo. Porque la mente solar no recuerda, establece. Y lo que establece, se convierte en realidad. Capítulo 8. El yo no reacciona, cómo convertirse en centro de gravedad mental. Ejercicios para instalar una identidad mental inaceptable por lo externo. Hay un momento en la vida interior de todo buscador auténtico en que comprende que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en no reaccionar ante lo que no se elige. Es entonces cuando nace en su interior un nuevo tipo de poder, el poder de conservar su estado vibratorio intacto, incluso en medio del ruido, de la crítica, del conflicto o del caos. Esa cualidad, silenciosa, invisible, profundamente ordenadora, es la manifestación práctica de una mente que ya no gira en torno a lo que ocurre, sino que ha comenzado a ejercer gravedad propia. En este capítulo hablaremos de esa gravedad, no como fenómeno físico, sino como estado vibratorio de soberanía mental. Porque toda conciencia puede llegar a un punto en el que deja de ser absorbida por el entorno. Deja de girar en torno a lo ajeno. Deja de dar respuestas a lo que no ha sido consultado con el yo interior. Ese punto es el centro de gravedad mental, y no se alcanza por lectura ni por deseo, sino por práctica sostenida y transformación progresiva. Un individuo que no reacciona no es un individuo indiferente. Es alguien que ha refinado su atención hasta el punto de elegir en qué pensar, cómo sentir y cuándo emitir. No responde al estímulo externo como reflejo, sino que evalúa vibratoriamente si el hecho merece ser integrado en su campo. Y muchas veces, la respuesta es no. Porque la mente solar no lo absorbe todo, solo lo que contribuye a su propósito. Convertirse en un centro de gravedad mental requiere, ante todo, reconocer la fuerza centrífuga del mundo. El entorno tiende a arrastrar la atención, la emoción, la energía. Una palabra dicha con rudeza, una opinión contraria, un gesto despectivo, bastan para alterar el campo vibratorio de una mente no entrenada. Pero una mente que ha instalado su centro no se mueve, aunque todo se mueva alrededor. Y eso es lo que transforma su pensamiento en ley silenciosa. ¿Cómo se instala esa identidad inaceptable? Por 3 vías: observación, decisión y reentrenamiento vibratorio. Primero, la observación. No puede haber dominio sin conciencia. El individuo debe aprender a observar sus impulsos internos con la misma atención con la que un científico observa un experimento.
Cuando ocurre un estímulo, no debe responder inmediatamente. Debe mirar, sentir, esperar. En ese espacio entre el hecho y la reacción, comienza a gestarse la libertad. Esa pausa es el inicio del centro. Cada vez que se produce y se sostiene, el yo condicionado pierde fuerza y el yo consciente gana territorio. Luego, la decisión. Porque nadie se vuelve inaceptable por accidente. Hay que elegir. Y no una sola vez, sino muchas. Elegir no responder. Elegir no opinar. Elegir no defenderse. No porque se sea débil, sino porque se ha descubierto que la reacción es energía perdida, y la no reacción es energía concentrada. Y esa concentración comienza a formar el núcleo de la gravedad interna. La mente ya no sale a buscar. Ya no gira como péndulo. Se instala, permanece, irradia. Finalmente, el reentrenamiento vibratorio. Aquí comienza la obra mayor. El individuo debe empezar a construir en sí una identidad vibratoria nueva. No basada en la historia, ni en el carácter, ni en la emoción, sino en la decisión consciente de ser un centro desde donde se ordena todo. Esto implica definir cómo desea pensar, cómo desea sentirse, cómo desea que sus pensamientos operen en el mundo. Y luego, sostener esa forma vibratoria día tras día, hasta que ya no sea un esfuerzo, sino un estado. No se trata de fingir calma. Se trata de instalar la calma como estructura. No se trata de parecer fuerte. Se trata de convertirse en la fuente de una vibración que no depende de lo externo para sostenerse. Porque el poder del centro no está en su volumen, sino en su estabilidad. Es invisible, pero es fuerza. No necesita imponerse, simplemente no se mueve. Ejercicio esencial para comenzar este proceso. Cada mañana, antes de emitir una palabra, antes de leer, antes de mirar al mundo, siéntate en silencio y afírmate internamente. Hoy permanezco. Hoy elijo desde mí. Hoy no cedo mi vibración a ningún evento que no haya sido convocado por mi propósito. Esta frase no es un ritual, es una orden vibratoria. Al repetirla desde el centro, comienza a formarse en ti una esfera invisible de gravedad. Y todo lo que no esté en sintonía con ella, comenzará a perder poder sobre ti. Y cuando algo intente sacarte de ese centro, una crítica, una dificultad, una provocación, vuelve a esa afirmación, no como frase, sino como estructura interna. No respondas. No defiendas. No ajustes tu tono. No vibres hacia abajo. Permanece, y en esa permanencia notarás que el mundo pierde el poder de arrastrarte. Y tú comienzas a atraerlo. Porque ese es el secreto, quien no reacciona, comienza a gravitar. Y lo que antes lo perturbaba, ahora lo rodea, lo reconoce, lo obedece. No porque lo imponga, sino porque su frecuencia se ha vuelto más fuerte que la del entorno. Este estado no se alcanza de inmediato. Pero cada día que eliges no responder, cada vez que sostienes tu vibración ante el caos, cada pensamiento que no cedes al juicio externo, está formando un nuevo núcleo en ti. Y ese núcleo es tu verdadero poder. El yo que no reacciona no es un yo pasivo, es un yo radiante. No depende. No suplica. No compite. Solo emite. Y desde esa emisión constante, firme, silenciosa, el mundo se reorganiza. Porque la ley no se impone con gritos. Se establece con presencia. Y tú estás aquí para establecer. Capítulo 9. El silencio solar, donde el pensamiento se reordena por ley. Acceder al punto inmóvil donde el pensamiento se reestructura por coherencia vibratoria, no por esfuerzo. Hay una ley mayor que no actúa con velocidad, sino con precisión. No se manifiesta en medio del ruido, sino en el centro más profundo del orden. Esta ley no responde al esfuerzo, sino a la alineación. Y el hombre que la ha descubierto ya no piensa para solucionar, ya no afirma para vencer el caos, ya no visualiza como quien intenta controlar.
este hombre ha aprendido el arte más olvidado y más poderoso de todos, el arte del silencio solar. El silencio solar no es la ausencia de pensamiento. Tampoco es una evasión de la mente. Es, por el contrario, el punto inmóvil desde donde la mente comienza a vibrar con tal pureza, con tal coherencia, con tal exactitud, que no necesita corregirse a sí misma. Es el estado donde el pensamiento se reordena no porque alguien lo controle, sino porque la ley universal, sin ruido, sin violencia, sin interrupción, lo reorganiza por correspondencia. Este silencio no puede ser accedido por la prisa. Tampoco por la angustia del que busca resultados. Solo se revela cuando el yo ha dejado de empujar, cuando la voluntad ya no lucha, cuando el pensador deja de gritarle al universo y se instala en sí mismo como quien ha recordado que todo está siendo sostenido por una inteligencia más profunda que su propio esfuerzo. El pensamiento, en su estado natural, tiende al orden. Tiende a formar. Tiende a vibrar con armonía. Pero esa tendencia solo puede operar cuando no se interrumpe con tensiones, con contradicciones, con intentos frenéticos de lograr. La mente solar sabe esto. Por eso, no corrige el pensamiento desde la mente. Lo sumergen en silencio y deja que la ley lo alinee. Imagínate el pensamiento como una corriente de agua. Cuando está agitada, todo se distorsiona, las formas, los reflejos, el fondo. Pero cuando esa agua se aquieta, sin intervención externa, todo lo que estaba fuera de lugar comienza a asentarse. Así opera el silencio solar. No elimina el pensamiento, lo aquieta. Y desde esa quietud, el pensamiento se reorganiza por resonancia natural. Este proceso es profundamente práctico. No exige comprensión intelectual. Solo requiere presencia. Y para acceder a él, el individuo debe, primero, renunciar a controlar. No al pensamiento, sino al resultado. Porque mientras se piense con la urgencia de provocar efectos inmediatos, el pensamiento sigue vibrando en baja frecuencia. Pero cuando el pensador entra al silencio sin expectativas, sin urgencia, sin presión, la frecuencia se eleva por sí sola. Porque ha dejado de ser una reacción y se ha vuelto un campo. El segundo requisito es la retención voluntaria del juicio. En el silencio solar no se analiza, no se interpreta, no se mide. No se dice esto va bien o esto no funciona. Se habita el pensamiento como forma viva, sin invadirlo con evaluación. Y eso permite que la estructura vibratoria original, la más pura, la más elevada, comience a emerger. No por construcción mental, sino por eliminación de interferencia. El tercer acceso es la rendición sin pérdida de conciencia. No una rendición pasiva, sino una rendición activa al orden superior. Es decir, ya no intentaré mover esto con mi fuerza. Me alinearé. Me aquietaré. Sostendré el estado. Y cuando ese estado se sostiene, sin deseo de modificarlo, sin necesidad de entenderlo, se activa una fuerza mayor que organiza todo desde dentro. Este estado puede durar segundos o minutos. No importa. Lo que importa es su cualidad, no su duración. Un instante en el silencio solar puede corregir lo que semanas de afirmaciones no lograron. Porque no es cantidad de pensamiento lo que transforma, sino su calidad vibratoria. Y la calidad solo se alcanza cuando el pensamiento nace desde la unidad y no desde la división. Quien accede con regularidad a este estado comienza a vivir desde una estabilidad inquebrantable. Su pensamiento se vuelve tan exacto, tan simple, tan directo, que ya no requiere ajustes. No hay necesidad de evaluar si está funcionando. ¿Lo sabe? No hay ansiedad por ver resultados. Sabe que ya fueron sembrados. No hay oscilación. Hay permanencia. Y en esa permanencia, la ley responde. Porque el universo no obedece al volumen, sino a la precisión. No a la intensidad forzada, sino a la claridad sostenida. Y esa claridad no se produce en el esfuerzo. Se revela en el silencio. Por eso, a partir de hoy,
deja espacios para la inmovilidad. No como evasión, sino como afirmación vibratoria. Siembra el pensamiento y luego cállalo. No lo vigiles. No lo exhumes. No lo disecciones. Entra en el silencio solar como quien entra a un templo, no para pedir, sino para vibrar. No para corregir, sino para dejar que la ley haga lo suyo. Y verás que, poco a poco, tu mente se transforma. Ya no piensa con miedo. Ya no duda. Ya no se fuerza. Simplemente vibra. Irradia. Sostiene. Y lo que sostiene, lo forma. Y lo que forma, lo recibe. Y lo que recibe, lo hace sin esfuerzo. Porque el pensamiento que ha pasado por el crisol del silencio solar ya no necesita defenderse. Es ley viva en operación. Capítulo 10. El yo que sabe, pensar sin necesidad de confirmación. Como pensar desde el saber profundo y no desde la carencia de certeza. El pensamiento, cuando nace desde la duda, pierde fuerza antes de llegar a su destino. Puede estar formulado con belleza, repetido con disciplina, acompañado de emoción e incluso de intención noble, pero si no está respaldado por el saber, por la conciencia silenciosa de que aquello que se piensa ya es, entonces se fragmenta, se tambalea, se disuelve. Porque no hay emisión más poderosa que la del pensamiento sostenido por un yo que no pide, sino que ya sabe. La mayoría de las personas piensan desde la carencia de certeza. Lo hacen con el deseo de atraer, de provocar, de conseguir algo que aún no poseen. Afirman, visualizan, decretan, pero en el fondo de su estructura vibratoria permanece la sensación de que algo falta, de que hay distancia entre lo pensado y lo real. Y esa distancia no se mide en tiempo, se mide en duda. La duda es la forma más sutil y más destructiva de sabotaje vibratorio. El pensamiento que busca confirmación externa aún no ha comprendido la ley. Cree que necesita pruebas. Cree que necesita resultados visibles para saber si su pensamiento está funcionando. Pero la mente solar opera de otra manera, piensa desde el saber, no desde la esperanza. Emite desde el reconocimiento de una verdad interna, no desde el anhelo de que algo ocurra. Su pensar no es búsqueda, es afirmación. El yo que sabe ya no necesita observar el entorno para validar su emisión. No examina las condiciones, no espera señales, no exige muestras. Vive como si la realidad ya hubiese respondido, porque su vibración ha alcanzado el punto en que la forma visible es solo cuestión de tiempo, y el tiempo ya no altera la fe. El pensamiento, cuando nace desde este saber, se vuelve estructurador. No es un disparo emocional. Es un trazo vibratorio. Y ese trazo no se borra con el viento de lo externo. ¿Cómo se instala ese saber? No mediante el razonamiento, sino mediante la identificación. El saber no es una conclusión lógica. Es un estado. Es una intimidad con lo verdadero. Es la sensación vibratoria de que no hay brecha, no hay duda. No hay separación entre el pensamiento y su manifestación. Ese estado no se alcanza repitiendo que algo es. Se alcanza al volverse uno con ello. Es decir, tú no piensas tendré salud, piensas soy salud. No piensas la abundancia vendrá, sino yo soy abundancia en movimiento. El yo que sabe no proyecta el resultado en el futuro. Lo declara en el presente. No como una ficción, sino como una frecuencia real. Y esa frecuencia no se negocia. No cambia con los días. No se ajusta a las circunstancias. Permanece. Pensar desde el saber no es arrogancia. Es autoridad vibratoria. Es el estado en que el individuo se ha vuelto tan coherente consigo mismo, tan claro en su identidad interna, tan firme en su dirección, que el pensamiento que emite no es una idea, es un decreto. Y los decretos no se repiten, se sostienen. No se esperan, se encarnan. No se discuten, se viven. Aquí radica la diferencia entre el pensamiento inmaduro y el pensamiento solar. El primero pide pruebas. El segundo es la prueba.
El primero quiere convencerse. El segundo ya ha elegido creer. Y ese tipo de creer no es frágil. Es estructura. Es certeza que no necesita volverse palabra. Es una corriente interior que, una vez activada, no se interrumpe por falta de resultados visibles. Porque sabe que lo invisible ya ha sido ordenado. El yo que sabe se mueve por convicción, no por validación. Su vida no gira en torno a lo que ocurre, sino lo que emite. No busca seguridad fuera, porque ha hecho del saber su hogar interior. Y ese hogar es inviolable. Puede pasar tiempo. Pueden cambiar las condiciones. Puede haber días de vacío. Pero el saber no se mueve. Porque no depende del mundo, lo organiza. Para cultivar este estado, hay que eliminar todo hábito de observación ansiosa. Cada vez que vigilas el entorno esperando señales de que está funcionando, estás confesando que aún no sabes. Que aún hay separación entre tu pensamiento y tu identidad. Que el yo que afirma aún no ha encarnado lo que afirma. Y mientras esa separación persista, la vibración no será estable. Por eso, el trabajo más profundo no es pensar mejor, es convertirse en aquello que se piensa. No basta con afirmar. Hay que habitar la afirmación como quien ya no necesita decirla. Hay que vibrar como quien ya no espera. Hay que actuar como quien no simula, sino sabe. Y este saber no puede fingirse. No puede imitarse. Se siente. Se instala. Se vuelve tan natural como respirar. Y cuando se alcanza, el pensamiento se vuelve acto. Y el acto, forma. Y la forma, confirmación no pedida, sino inevitable. Así debes operar a partir de ahora. No como quien espera que las cosas sucedan, sino como quien ha decidido que ya sucedieron. No como quien desea, sino como quien sabe. No como quien pide, sino como quien vibra. Porque el yo que sabe ya no busca resultados. Es el resultado. Capítulo 11. Mentalidad de origen. Pensar como si ya hubiera sucedido. El secreto del pensamiento creador que no pregunta, sino afirma. La mente que pregunta aún no ha tomado posesión del mundo que desea. La mente que afirma, sí. Este es el gran giro interior que separa al pensador que espera del creador que ya opera como causa. Todo pensamiento verdaderamente creador no pregunta, sino que establece. Y no lo hace como acto de fe ciega, sino como afirmación natural de un estado interior que ya no se debate. Es lo que llamo mentalidad de origen, la actitud mental de quien no piensa para obtener, sino que piensa desde lo obtenido. El universo no responde a lo que se desea, sino a lo que se cree ser. Por eso, el secreto más alto del pensamiento creador no está en imaginar un futuro, sino en asumir ese futuro como presente. Es pensar como si ya hubiese sucedido, no por autosugestión, sino porque la mente ha sido elevada a tal grado de certeza que ya no proyecta, sino que recuerda. Esta es la clave: el pensamiento creador no construye hacia adelante, sino que regresa vibratoriamente a un origen en el que todo ya fue hecho. No camina hacia el resultado, sino que se instala en la conciencia del resultado ya manifestado, y desde allí piensa, actúa, decide y vive. No hay proceso de búsqueda, sino de expresión. No hay voluntad tensa, sino identidad revelada. Cuando el pensamiento opera desde la mentalidad de origen, la forma se convierte en eco. Las condiciones no son empujadas por la fuerza del deseo, sino atraídas por la coherencia del estado interior. Todo lo necesario, personas, oportunidades, respuestas, caminos, comienza a organizarse, no porque el individuo lo provoque, sino porque su vibración ya no admite otra opción. Esto es lo que cambia la naturaleza del pensamiento, deja de ser una herramienta para obtener, y se vuelve la expresión natural de una conciencia que ya posee. La afirmación ya no se repite para lograr, sino como consecuencia de saber. La visualización ya no se hace para atraer, sino como manifestación de algo que ya fue dado. La mente ya no gira en torno al tiempo. Habita el ahora como si todo ya estuviera cumplido. Y al hacer eso, lo cumple.
La mentalidad de origen no requiere prueba, porque se ha convertido en causa. No busca señales, porque su sola presencia ya es señal. No espera circunstancias, porque sabe que las circunstancias siguen al estado, no al revés. ¿Cómo se alcanza esta mentalidad? Primero, asumiendo con totalidad la imagen del resultado como si ya estuviera cumplido. Esto no es una técnica, es una encarnación. Hay que sentirse en la escena final del deseo ya manifestado, no como espectador, sino como protagonista. Hay que caminar con la conciencia de quien ya recibió, aunque lo visible aún no haya respondido. Hay que hablar, decidir, moverse, con la vibración de quien no busca, sino confirma. Este tipo de pensamiento reorganiza toda la estructura vibratoria. Porque cuando la mente ya no dice ojalá, quizá, cuando ocurra, y comienza a decir esto ya es, esto ya fue, esto se cumplió, el subconsciente lo toma como ley. Y lo que el subconsciente acepta, el universo manifiesta. Este no es un acto intelectual. Es una inversión completa del eje vibratorio. El yo deja de vivir como carencia, y se afirma como causa. El pensamiento deja de proyectarse como expectativa, y se convierte en afirmación sin retroceso. El mundo ya no es el lugar donde algo podría pasar, sino el campo donde todo lo que se sostiene como verdad interna debe aparecer. Así pensaba el maestro constructor, el artista, el verdadero inventor. No comenzaba su obra con duda, sino con visión terminada. La mente ya había visto el templo antes de colocar la primera piedra. Y cada acción posterior no era búsqueda, sino ejecución. Esa es la diferencia entre el que desea y el que crea. Uno espera señales, el otro actúa desde el final. La mente solar opera así, vive en el final, aunque el entorno aún no lo haya registrado. No reacciona a lo que ve, sostiene lo que ha emitido. No ajusta su vibración según la respuesta externa, la mantiene, la afirma, la irradia, porque sabe que toda realidad nace en el punto donde la conciencia se ha instalado sin retorno. Por eso, a partir de ahora, no pienses como quien va hacia algo. Piensa como quien ya lo tiene. No afirmes para alcanzar. Afirma porque has llegado. No proyectes el futuro. Encárnalo. Actúa desde el lugar donde ya eres. Habla desde la identidad que ya fue sellada en tu vibración. Camina como quien ya ha cumplido su decreto. Y el universo, que nunca ignora la causa verdadera, responderá en forma. Porque pensar desde el origen es la clave. Y quien piensa desde el origen, ya no crea, ordena. Ya no busca, manifiesta. Ya no duda, vibra. Capítulo 12. El no movimiento mental, poder sin fricción. Cómo dominar el campo sin entrar en lucha. La paradoja del pensamiento inmóvil que mueve el mundo. En los dominios más sutiles del pensamiento, cuando ya no se opera desde la búsqueda, cuando el deseo ha sido transformado en identidad y la afirmación ha cesado de ser un acto voluntario para convertirse en un estado natural del ser, emerge un fenómeno peculiar y sumamente poderoso, el no movimiento mental. No es pasividad. No es inercia. Es un punto de conciencia tan profundamente instalado en su eje que ya no necesita girar, corregir ni reaccionar para ejercer influencia. Y sin embargo, desde esa aparente inmovilidad, todo comienza a moverse. He aquí una paradoja de la ley: el pensamiento más poderoso no es el que se lanza con fuerza, sino el que permanece en su sitio sin fricción. No se acelera, no se ajusta, no se agita. Es un foco vibratorio puro que actúa como un campo organizador. Y al igual que el sol, que no empuja, no grita, no interviene, pero sin el cual nada crecería, el pensamiento inmóvil ejerce dominio total sin necesidad de esfuerzo. Durante años he enseñado la importancia de visualizar, afirmar, repetir, sostener. Y todo ello es necesario. Pero estas son fases del entrenamiento. Una vez el pensamiento ha sido purificado, alineado, instalado, llega el momento de dejar de moverlo. Porque el movimiento constante, aunque parezca actividad espiritual, a menudo encubre duda. El que mueve todo el tiempo,
El que ajusta sin cesar, el que repite con ansiedad, no ha confiado aún en su propia emisión. El no movimiento mental es la forma más elevada de certeza. Es el estado en que el pensamiento ya no es herramienta, sino centro. Y ese centro organiza, atrae, ordena, porque ha alcanzado una densidad vibratoria superior. No pide nada. No necesita defenderse. No busca acelerar. Simplemente permanece. Y el mundo, al contacto con esa vibración, se adapta. Este estado no puede fingirse. Solo se alcanza cuando el alma ha soltado completamente la necesidad de ver antes de creer. Cuando ya no se piensa como quien espera, sino como quien sabe que su vibración está siendo obedecida por leyes que no fallan. En ese punto, el pensamiento se vuelve estructura invisible. No se lanza, irradia. No se justifica, organiza. No se mueve, transforma. Quien vive en este estado comienza a descubrir un tipo de poder que ya no depende de técnicas ni de actos conscientes. La forma responde. La materia se acomoda. Las personas llegan. Las decisiones correctas aparecen. Y todo ello no porque se haya hecho algo, sino porque se ha sostenido algo sin alteración. Y eso es lo que la ley reconoce, la vibración estable, no el esfuerzo variable. Imagínese una montaña. No necesita moverse para cambiar el curso de los vientos. No discute con la lluvia. No busca validarse frente a las nubes. Permanece y en su permanencia determina. Así también debe operar el pensamiento en su forma más elevada. No corrigiéndose constantemente, no discutiendo con las apariencias, no interviniendo a cada paso, sino estableciéndose como eje. Cuando el pensamiento ha llegado a ese punto, deja de generar fricción. La fricción es la resistencia que nace entre la intención y la duda, entre el deseo y la desconfianza, entre la imagen y la expectativa. Pero cuando todo eso ha sido purgado, la mente se vuelve un campo liso, una superficie de orden. Y desde esa superficie, la realidad se proyecta sin ruido. Muchos buscan dominar el mundo cambiando sus condiciones. Los pocos que comprenden la ley dominan el mundo convirtiéndose en un foco que no necesita cambiar nada, porque todo cambia en torno a su presencia. El verdadero dominio comienza cuando ya no se discute con el entorno. Cuando ya no se envían pensamientos como misiles, sino que se sostiene un estado como sol. No se lanza, no se empuja, no se exige. Se emana. Este no movimiento es, en realidad, la fuente de todo movimiento verdadero. Porque solo el que ha dejado de dispersar su energía puede irradiarla con plenitud. Solo el que ya no busca controlar puede generar orden. Solo el que se ha vuelto completamente inmóvil en su certeza puede mover, sin quererlo, el tejido entero de su entorno. Aquí yace la ley más sutil. Lo que permanece, gobierna. Lo que no se altera, transforma. Lo que no necesita moverse, hace moverse todo. A partir de ahora, comienza a detectar en ti los movimientos innecesarios. Cada duda que te empuje a repetir lo ya afirmado, cada pensamiento que busque reafirmación externa, cada intento de acelerar la manifestación, reconócelos como señales de que aún no has alcanzado el eje. Y entonces, no te esfuerces más. Detente. Respira. Vuelve al centro. Sostente en el pensamiento como si ya fuera roca. No lo muevas más. Y en ese no movimiento, sentirás por primera vez el verdadero poder, el poder que no se gasta, porque no se dispersa. El poder que no se prueba, porque no necesita defensa. El poder que, desde su silencio, ordena al mundo sin levantar la voz. Ese es el poder de la mente solar cuando ya no necesita pensar para crear. Solo permanece. Y en su permanencia, todo obedece. Capítulo 13. Riqueza solar, prosperar sin perseguir. La mentalidad de abundancia que irradia en lugar de atraer. ¿Por qué la riqueza llega al centro y no a la orilla? Hay una forma de riqueza que nunca se mantiene, que se escapa tan rápido como llega, que exige tensión, esfuerzo desproporcionado,
vigilancia constante y desgaste vibratorio. Es la riqueza de la orilla, la que se busca desde la carencia, la que se construye sobre el miedo a no tener, la que nace de la mente que persigue en lugar de la mente que emana. Esta riqueza puede ser visible, pero no es estable. Puede comprarse, pero no se sostiene. Porque no ha nacido del centro, ha sido perseguida desde los extremos. La verdadera riqueza, la que permanece, la que crece con el tiempo, la que se multiplica sin esfuerzo obsesivo, es la riqueza solar. Es la abundancia que no se alcanza por presión, sino que se recibe por correspondencia vibratoria. No llega porque se la haya suplicado, sino porque se la ha sostenido como estado interno. Porque la mente que ha recordado su naturaleza central ya no pide, ya no teme, ya no negocia con el universo, irradia. Y todo lo que irradia desde el centro se convierte en punto de atracción natural. No porque se lo haya llamado, sino porque la ley del círculo responde al foco. Y en todo sistema vivo, lo que posee mayor densidad vibratoria, lo que no se agita, lo que no duda, lo que permanece en equilibrio, se vuelve centro. Y el centro, por su sola presencia, recibe. El gran error de los hombres es buscar la riqueza desde la periferia de su ser. Miran afuera, trabajan desde la escasez, se esfuerzan por alcanzar lo que creen lejano, y en ese proceso, pierden el centro que los haría ricos sin persecución. Porque la riqueza no responde al esfuerzo físico, sino a la vibración interna. No sigue a la acción sin dirección, sino al estado que ha sido mantenido con claridad. No llega a la mente que corre, sino a la mente que emite. Riqueza es estructura. Es frecuencia. Es resultado de una causa vibratoria, no de una secuencia de eventos azarosos. Por eso, el trabajo más elevado que puede hacer el hombre que desea prosperar no es mover más piezas externas, sino convertirse en una fuente constante de abundancia interna. No como imagen idealizada, sino como identidad sostenida. La mente solar no persigue riqueza, la encarna. No porque ignore las leyes del intercambio, sino porque sabe que el verdadero intercambio no se produce entre billetes, sino entre frecuencias. Quien vibra en escasez, aunque trabaje sin cesar, no puede mantener lo que recibe. Quien vibra en temor, aunque logre acumular, jamás se sentirá dueño. Pero quien vibra desde el centro, en serenidad, en suficiencia, en gratitud anticipada, convoca la riqueza sin conflicto. Porque ya no la desea como carencia, sino que la reconoce como reflejo. Para prosperar sin perseguir, el pensamiento debe ser purgado de todo rastro de necesidad. No se puede manifestar riqueza si se piensa desde la urgencia. No se puede invocar abundancia si la emoción que la acompaña es el miedo. Todo pensamiento que nace con ansiedad se curva antes de llegar. Pero el pensamiento que nace de un yo que ya es, que ya tiene, que ya sabe, ese pensamiento no se curva, irradia. Por eso, el secreto está en pensar como rico antes de recibir la riqueza. No se trata de fingir, ni de imaginar una fortuna sin respaldo. Se trata de adoptar el tono vibratorio de la suficiencia, de actuar como si todo lo necesario ya estuviera en camino, de decidir como quien ya posee, de dar como quien nunca teme perder. Y esa actitud no solo llama a la riqueza, la convierte en una consecuencia inevitable. Todo en la creación fluye hacia lo que permanece. Todo lo valioso se instala donde hay orden. Toda energía útil busca un canal firme por donde expresarse. Y la mente que ha sido convertida en un centro solar estable, radiante, sereno, se vuelve ese canal. Ya no necesita correr detrás del oro. Porque el oro se dirige naturalmente hacia lo que brilla sin ansiedad. Esto es lo que no se enseña en los libros de contabilidad, que la riqueza es, antes que todo, un estado mental. Que no comienza con el ahorro, ni con la inversión, ni con la oportunidad. Comienza con la identidad. Comienza con la idea que el hombre sostiene sobre sí mismo. Comienza con la renuncia a perseguir y la decisión firme de vibrar. Por eso, si deseas prosperar sin fricción, comienza hoy a instalarte en la frecuencia de quien ya no teme. No mires tu entorno como juez, sino como reflejo.
No interpretes lo visible como límite. No cedas a la ilusión de que debes conseguir antes de poder ser. Comienza por ser. Y lo que corresponde al ser, vendrá. No por magia. No por suerte. Por ley. La riqueza no está allá. Está en ti, esperando ser sostenida como vibración inalterable. Y cuando lo hagas, verás que todo lo demás gira en torno a ti, no porque lo busques, sino porque te has convertido en centro. Capítulo 14. El juicio suspendido, como pensar sin comparar ni defenderse. Liberarse del ruido interpretativo. La mente solar como espacio neutro donde todo se alinea sin fricción. Nada perturba más la frecuencia del pensamiento que la necesidad constante de interpretarlo todo. La mente que juzga sin cesar, que compara sin tregua, que se defiende de lo que no entiende y reacciona a lo que no encaja, es una mente cargada de ruido. Y ese ruido no es solo distracción, es distorsión vibratoria. Mientras el pensamiento esté siendo evaluado, corregido o justificado, no puede fluir con claridad. No puede instalarse como frecuencia pura. No puede convertirse en eje. He aquí una de las verdades más profundas de la ley mental: el juicio constante interrumpe el flujo creador. Porque al juzgar, el pensamiento se curva. Deja de avanzar en línea recta hacia la manifestación y comienza a girar en espiral, atrapado en explicaciones, comparaciones y microajustes que nacen no de la conciencia, sino del miedo. La mente solar, en cambio, no juzga. Observa, sostiene, irradia. Ha aprendido que todo juicio es, en el fondo, una reacción del yo inseguro, del yo condicionado, del yo que aún necesita reafirmarse a través de lo externo. Y ha decidido, con pleno poder, suspender ese hábito. No porque ignore lo que ocurre, sino porque ha comprendido que lo que ocurre no necesita ser clasificado para ser transformado. Solo necesita ser ordenado desde un centro vibratorio neutro. La neutralidad mental no es indiferencia. Es soberanía. No es desinterés. Es dirección. No es pasividad. Es foco absoluto. Es el estado en el que el pensamiento ya no gira alrededor de esto es bueno o esto es malo, esto me favorece o esto me amenaza. Es el punto donde todo es visto como forma, como movimiento, como posibilidad vibratoria, y donde el pensamiento no se mancha con la interpretación, sino que se instala como fuerza organizadora. La necesidad de juzgar nace del hábito de defenderse. Y la necesidad de defenderse nace de la idea errónea de que el entorno tiene poder sobre uno. Pero el hombre que ha construido su eje, que ha establecido su frecuencia, que ya no negocia su vibración, no necesita defenderse de nada. Porque ha comprendido que todo lo que no vibra con él, se disuelve por sí solo. Y que todo lo que lo rodea, si no es útil, es simplemente ruido, ruido que no se combate, sino que se atraviesa sin ser tocado. Suspender el juicio no es renunciar al discernimiento. Es instalarse en una posición vibratoria más alta, donde el discernimiento no nace del miedo, sino de la claridad. Es observar las formas sin identificarse con ellas. Es permitir que las cosas sean, sin que definan lo que uno es. Es dejar de medir, para comenzar a emitir. Porque quien mide el mundo, se adapta a él. Quien lo emite, lo reordena. La mente solar opera como espacio neutro. No porque esté vacía, sino porque ha dejado de contaminarse. Es como un espejo que refleja sin acerrarse. Como un río que pasa sin detenerse en los obstáculos. Como el sol que ilumina sin preferencia. Y en ese estado, todo lo que necesita alinearse, lo hace. Porque ya no encuentra resistencia. La fricción mental nace cuando el pensamiento choca con la interpretación. Cuando algo ocurre, y la mente dice, esto no debería pasar, esto me afecta, esto es injusto. Ese choque crea turbulencia. Y en la turbulencia, el pensamiento pierde su eje. Pero si al ocurrir algo, la mente simplemente lo deja pasar, lo observa sin carga,
lo deja ser forma sin carga emocional, entonces el pensamiento conserva su línea, su claridad, su poder. Esta práctica requiere maestría. No se logra de inmediato. Pero puede comenzar con un simple gesto, no opinar. No porque no se tenga criterio, sino porque se ha comprendido que la opinión innecesaria es una fuga de energía. El verdadero poder no se exhibe en palabras. Se instala en la vibración. Y la vibración más poderosa es aquella que no necesita defenderse, ni explicarse, ni afirmarse frente a lo ajeno. En ese estado, todo se alinea. Porque ya no hay resistencia. Y donde no hay resistencia, la ley fluye con perfección. Por eso, a partir de ahora, cada vez que algo ocurra, no reacciones. No clasifiques. No expliques. Observa. Respira. Permanece. Y desde ese espacio neutro, piensa con claridad. Emite con intención. No para corregir el mundo, sino para establecer tu frecuencia como eje. Y todo lo demás, lo útil, lo elevado, lo verdadero, vendrá. No por atracción ansiosa, sino por correspondencia vibratoria. Porque la mente solar no necesita controlar lo externo. Solo necesita no contaminarse con el juicio. Y al hacerlo, todo lo que debe alinearse. Lo hace sin fricción. Capítulo 15. El centro se vuelve mundo, cuando el pensador deja de ser persona. El punto culminante, pensar como totalidad. Ya no pensar para tener, sino como emanación del ser que ya es. Hay un instante en el desarrollo interior en el que todo lo aprendido, todo lo practicado, todo lo afirmado, parece desaparecer. No por olvido, sino por cumplimiento. Es el momento en que el buscador deja de buscar, el pensador deja de formular y el creador cesa su actividad mental como quien ha terminado su obra y contempla su reflejo en el mármol del silencio. No queda afirmación. No queda intención. Solo queda presencia. Y esa presencia, centrada, radiante, sin nombre, lo contiene todo. Este es el punto final del viaje mental, cuando el centro ya no piensa para tener, sino que emite porque es. Y lo que emite no son imágenes, no son deseos, no son órdenes. Es vibración pura. Es existencia. Es emanación directa del ser, sin filtro, sin persona, sin relato. Es lo que algunos llamarían divinidad encarnada, no como fenómeno místico, sino como realidad vibratoria alcanzada por el alma que ha renunciado a la separación. Hasta aquí, todo pensamiento había sido una herramienta. Un puente entre un yo que deseaba y un mundo que debía obedecer. Pero en este estado, el pensamiento ya no es medio, es fin en sí mismo. No se usa, se vive. Ya no nace de una intención, sino que se despliega como expresión inevitable de un yo que ha recordado su origen. Y ese origen no es humano. No es individual. No es una historia. Es la totalidad reconcentrada en un solo punto de conciencia. Cuando el pensador deja de ser persona, no desaparece, se vuelve mundo. Ya no se identifica con su cuerpo, con su nombre, con su historia. Se convierte en eje puro, en frecuencia sin límite, en identidad vibratoria sin contorno. Y desde ese estado, lo que antes era el yo se vuelve campo. Campo mental, campo vibratorio, campo organizador. El mundo deja de ser algo externo. Se convierte en una prolongación del centro. Y he aquí lo que no se dice, el mundo externo nunca fue real en sí mismo. Siempre fue una proyección, una imagen densa de lo que ocurría en el fondo del pensamiento. El error fue creer que el mundo tenía existencia independiente. Pero ahora, el pensador, al dejar de ser persona, reconoce que el mundo emana de él. Que el entorno es solo forma visible de un estado invisible. Y por eso, ya no necesita cambiar el mundo, solo necesita sostener su ser. Esto es el fin de la mente reactiva. El fin del ego vibratorio. El fin del yo quiero, yo debo, yo espero. Ya no hay lucha. Ya no hay expectativa.
Solo hay irradiación. La realidad comienza a organizarse como coro que responde a una sola nota emitida desde el centro. Y esa nota no se repite, no se grita, no se escribe, se es. El ser que ha alcanzado esta altura ya no necesita pensar para provocar resultados. Su sola existencia es orden. Su sola respiración es decreto. Su sola estabilidad es creación continua. Porque ha dejado de estar en el mundo y ha comenzado a ser el mundo. No en sentido físico, sino vibratorio. Porque la ley ya no opera como algo externo que responde a comandos, sino como algo interno que fluye sin interrupción. La personalidad ha sido disuelta, no como negación, sino como integración. El yo pequeño se ha rendido. El yo que comparaba, se defendía, buscaba, opinaba, ha cesado su actividad. No porque haya muerto, sino porque ha sido trascendido. Y en su lugar, el yo verdadero, el yo solar, ha tomado posesión del templo. No necesita presentarse. No necesita argumentar. Solo es. Este es el momento en que la mente solar alcanza su culminación. No porque domine muchas técnicas, sino porque ha dejado de necesitar técnicas. Su frecuencia ya no depende de pensamiento voluntario. Su irradiación no requiere construcción mental. Su mundo no nace de deseo, nace de permanencia. Porque lo que permanece, organiza. Y lo que organiza, sostiene sin esfuerzo todo lo que alguna vez se buscó. La riqueza, la salud, la armonía, la belleza, ya no son metas. Son atmósfera natural del ser que se ha convertido en foco. Y ese foco ya no busca luz. Es luz. Aquí termina el viaje del pensamiento como herramienta. Y comienza el viaje del pensamiento como emanación pura. Ya no hay que visualizar. Ya no hay que afirmar. Ya no hay que corregir. Solo hay que mantener el estado del ser como vibración central. Y desde allí, todo lo que hiere, todo lo que cambie, todo lo que se manifieste, será reflejo. Reflejo de un centro que ya no se agita, ya no se busca, ya no se nombra. Porque ha recordado que nunca fue una parte. Siempre fue el todo. Y el todo no desea. No necesita. No actúa.